Bienvenida a este análisis en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa un ensayo con un título que, la verdad, engancha: El latido de la historia. Sí, el título promete. Y la idea de fondo es como mínimo atrevida. Nos pregunta qué tienen que ver, no sé, los estoicos romanos con la inteligencia artificial. O una catedral gótica con el metaverso, que también lo menciona. Exacto. Y la respuesta que propone el autor, Herbert Augusto Rueda Antezana, es que hay un testigo silencioso que ha estado ahí todo el tiempo. La arquitectura. La arquitectura. Sostiene que los edificios no son solo cajas donde metemos nuestra vida. No, para nada. Son la estructura, dice él. El esqueleto que sostiene y da forma a todo lo demás. A cómo pensamos, a lo que investigamos, al arte que creamos. Me gusta mucho esa idea del edificio como esqueleto, porque un esqueleto no es pasivo, te obliga a moverte de una manera determinada. Claro. La arquitectura hace lo mismo con la historia, la empuja en una dirección. Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa idea, recorriendo 21 siglos para ver si es verdad que las paredes hablan. Un buen paseo. Y empezamos donde empieza casi todo para Occidente, en Roma. ¿Cómo no? El punto de partida que marca el ensayo es el siglo I, en plena Pax Romana. Hay estabilidad, hay dinero y eso, claro, permite pensar. Permite mucho. Pero la filosofía de la época es súper práctica, nada de debates abstractos. La pregunta es, ¿cómo se vive una buena vida en medio de un imperio gigantesco? Y la respuesta de moda para la élite es el estoicismo, con Séneca a la cabeza. Totalmente. Es una filosofía en plan manual de instrucciones para la vida. Y esa mentalidad práctica se ve en todo, ¿no? En todo. La ciencia romana no es teórica, es ingeniería pura y dura. Son genios aplicando ideas griegas a una escala Brutal. brutal. Acueductos que traen agua a cientos de kilómetros, calzadas que conectan el imperio. Lo suyo es la aplicación, no tanto la invención. El ejemplo máximo de esto es Plinio el Viejo, que intenta meter todo el conocimiento del mundo en su Naturalis Historia. Una locura de proyecto. Y claro, si hablamos de escala brutal, tenemos que hablar de la arquitectura. Perfeccionan el arco, la bóveda, el hormigón, y con eso levantan símbolos de poder como el Coliseo. Pero un momento. Si son tan prácticos, ¿el Coliseo es solo un estadio gigante o esconde otro mensaje? Buena pregunta. Es un estadio, sí, pero sobre todo es propaganda en piedra. Cada arco, cada columna, cada grada está diciendo: esto es Roma, somos organizados, somos poderosos y podemos construir lo que queramos. Y entretener a quien queramos. Exacto. Este orden llega a su punto más alto en el siglo II, con los llamados 5 buenos emperadores. Ahí está Marco Aurelio, el emperador filósofo. El tipo está en la frontera, en plena campaña militar, y en sus ratos libres escribe sus meditaciones, aplicando esa filosofía estoica para no volverse loco. Es una imagen potentísima. Y mientras, en las ciudades, la ciencia y la arquitectura alcanzan una perfección que roza lo divino. Exacto. Y el edificio que lo resume todo es el Panteón de Roma, reconstruido por Adriano. Es que es una locura de la ingeniería. La cúpula. Esa cúpula inmensa con un agujero en el centro, el óculo, no es solo para que entre la luz, es un símbolo del cosmos, del orden perfecto del universo según Ptolomeo, con la Tierra en el centro, ¿sabes? O sea que el Panteón es un mensaje claro. Clarísimo. El Imperio Romano está en armonía con el universo. Es increíble pensar que esa sensación de control y de armonía total se iba a hacer añicos en apenas un par de generaciones. Pues sí. De repente, en el siglo III, el imperio entra en una crisis brutal. Guerras civiles, la economía por los suelos, invasiones por todas partes. El mundo se vuelve un lugar muy inseguro. ¿Y qué pasa con el pensamiento cuando el mundo se desmorona? Que se escapa de él. La gente deja de buscar la buena vida en lo material y empieza a buscarla en lo espiritual. Hacia adentro. Ahí surge el neoplatonismo de Plotino. En el fondo es una filosofía que dice que el mundo físico es una sombra, una cárcel, y que el objetivo real es que tu alma se una con algo divino, superior. Es una huida así. Y esa huida se ve en las caras de la gente, ¿no? El arte de la época es tremendo. Sí. Se abandona el realismo idealizado de los griegos. Los retratos de los emperadores ya no tienen esa cara de calma olímpica. No. Tienen los ojos desorbitados, la cara llena de arrugas, de angustia. Transmiten una ansiedad que casi se puede tocar. Y si el Panteón gritaba orden y poder, ¿qué grita la arquitectura de esta época de crisis? Grita miedo. El edificio simbólico ya no es un foro abierto al público, sino la muralla aureliana que rodea Roma. O el palacio de Diocleciano en Split, que el ensayo describe perfectamente.
No es un palacio, es una fortaleza. Exacto. Los muros vuelven a ser lo más importante. La arquitectura se vuelve defensiva. Y todo este caos es el caldo de cultivo perfecto para un cambio que lo va a poner todo patas arriba. El ascenso del cristianismo. Menudo giro de guión. Constantino lo legaliza y poco después Teodosio lo convierte en la religión oficial del Estado. Y aquí es donde la arquitectura vuelve a ser clave para entenderlo. Piensa en un templo pagano, como el Partenón. Es la casa del dios. Exacto. Es un edificio cerrado, la gente se queda fuera. Pero la nueva religión necesita algo distinto. Necesita un lugar para reunir a la comunidad, a los fieles. Claro, y para eso reciclan un tipo de edificio romano que era perfecto, la basílica, que era una especie de mercado cubierto y palacio de justicia. Un espacio interior enorme, justo lo que necesitaban. Y mientras, figuras como San Agustín le dan el marco intelectual a todo esto con su libro La ciudad de Dios. Que básicamente dice, el imperio de Roma puede caer, no pasa nada, porque lo que importa es la ciudad espiritual, la que nunca caerá. Y la basílica cristiana es la primera piedra de esa nueva ciudad. Totalmente. Tras la caída de Roma, en el 476, el mapa se rompe. El ensayo lo llama la Gran Divergencia. Por un lado, en Oriente, el imperio bizantino no solo sobrevive, sino que vive una edad de oro. Justiniano intenta reconquistar lo perdido, y para celebrarlo, construye en Constantinopla la joya de la corona, Santa Sofía. Santa Sofía es una proeza. Usan la idea de la cúpula del Panteón, pero la ponen sobre una planta cuadrada, creando un espacio diáfano gigantesco que parece imposible. Dicen que cuando la gente entraba, sentía que la cúpula no se apoyaba en nada, que flotaba. Es un mensaje de poder imperial y divino, pero con una técnica nueva, deslumbrante. Mientras tanto, en Occidente la situación es la contraria. El conocimiento literalmente se atrinchera. Se refugia en los monasterios. La regla de San Benito organiza la vida con el famoso ora et labora, reza y trabaja. Y los monasterios se convierten en islas de cultura en medio de un mar de inestabilidad. Y su arquitectura es un reflejo de eso. Sobria, funcional, a menudo defensiva. Y entonces, en el siglo VII, aparece un nuevo jugador que lo cambia todo. El Islam. Su expansión es rapidísima y crea una civilización que va desde la India hasta España. Y el centro intelectual del mundo se desplaza. Mientras en Europa los monjes copian manuscritos, en la Casa de la Sabiduría de Bagdad se están traduciendo y estudiando a todos los filósofos y científicos griegos. Es un cambio de foco total. Total. Y con esta nueva fe nace una arquitectura completamente nueva para un nuevo tipo de rezo, la mezquita. Y un arte que prohíbe las imágenes. Así que se vuelca en la geometría, la caligrafía, los patrones, como en la cúpula de la roca en Jerusalén. Es otra forma de buscar a Dios, a través de la belleza matemática y la abstracción. Pero Occidente no se queda quieto para siempre. A partir del siglo XI, Europa despierta. Sí, se acaban las grandes invasiones, la población crece, el comercio se reactiva. Y con ese despertar nace el primer estilo artístico que unifique Europa desde los romanos. Románico. Iglesias que parecen fortalezas de Dios. Muros anchos, pocas ventanas, arcos de medio punto. La Catedral de Santiago de Compostela es el gran ejemplo. Son edificios pensados para acoger a las multitudes de peregrinos que empiezan a moverse por toda Europa. Y también para enseñar la Biblia a gente que no sabe leer, a través de sus esculturas en las portadas, que son como cómics de piedra. Ese despertar explota en los siglos XII y XIII. Y aquí es clave un lugar: Toledo. La escuela de traductores. Gracias a ella, todo ese saber griego que el Islam había conservado y estudiado, sobre todo Aristóteles, vuelve a Europa traducido al latín. Es un reencuentro brutal de Occidente con su propio pasado. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Con la razón de Aristóteles en la mano, teólogos como Santo Tomás de Aquino intentan hacer algo increíble. ¿El qué? Crear un sistema que una la fe cristiana y la razón filosófica. Su Suma Teológica es un edificio intelectual gigantesco donde cada pieza encaja. Y a la vez, justo a la vez, nace una nueva arquitectura que es exactamente eso. El gótico. Es la analogía perfecta. Piénsalo así. La Suma de Santo Tomás es una estructura de argumentos lógicos, donde cada idea se apoya en la anterior para sostener una conclusión más grande. ¿Vale? Una catedral gótica funciona igual. Cada arco puntado, cada contrafuerte no está ahí de adorno. Son piezas de ingeniería que trabajan juntas para desviar el peso de los muros. Permitiendo que estos desaparezcan y se conviertan en inmensas vidrieras. Exacto.
Es un argumento lógico hecho de piedra y luz. Vaya imagen. Pasamos de la oscuridad y la pesadez del románico a catedrales que son montañas de luz, como dice el ensayo. Espacios altísimos que te empujan a mirar hacia el cielo. La Sainte-Chapelle en París es el ejemplo extremo. Parece que no tiene paredes, que solo es cristal. Es la materialización de un mundo ordenado por Dios, pero comprensible para la razón humana. Un equilibrio perfecto. Un equilibrio que, como siempre, dura poco. El siglo XIV es un desastre. La peste negra se lleva por delante a un tercio de la población europea, empieza la Guerra de los 100 años. Toda esa confianza del siglo anterior se viene abajo. La filosofía se vuelve más escéptica. Un tipo como Guillermo de Ockham empieza a separar claramente lo que es de la fe y lo que es de la razón, diciendo que no tienen por qué ir juntas. Y el arte refleja esa angustia. El gótico se vuelve flamígero, con una decoración súper recargada, casi nerviosa. Y en pintura, un artista como Giotto empieza a pintar figuras que tienen peso, que ocupan un espacio y sobre todo que sienten. Pinta a Cristos que sufren de verdad, a vírgenes que lloran con una pena muy humana. Se rompe la rigidez medieval. Y toda esta crisis es, en realidad, el parto de la modernidad. Y la cuna es Italia en el siglo XV. El Renacimiento. La idea central es el humanismo. El foco cambia. Si en la Edad Media el centro de todo era Dios, ahora empieza a serlo el ser humano. Pico de la Mirandola escribe un texto clave. El discurso sobre la dignidad del hombre. Y la arquitectura pega un volantazo. Se dejan de lado las agujas góticas que apuntan al cielo y se vuelve a la armonía, a la proporción y a las formas de la antigüedad clásica. El gran héroe es Brunelleschi. No solo consigue construir la cúpula gigante de la Catedral de Florencia, un desafío de ingeniería que nadie sabía cómo resolver, Sino que al mismo tiempo redescubre la perspectiva lineal. Y esto es un cambio brutal. totalmente. La perspectiva permite representar el espacio de forma matemática, racional, como lo ve el ojo humano. El espacio del cuadro se vuelve un espacio ordenado por el hombre. Es el humanismo hecho pintura. Si a esto le sumas la invención de la imprenta de Gutenberg, que permite difundir ideas a una velocidad nunca vista, Y el descubrimiento de América, que de repente duplica el tamaño del mundo conocido. el escenario está listo para una ruptura total. El siglo XVI es esa ruptura. Lutero rompe la unidad del cristianismo, Maquiavelo separa la política de la moral y Copérnico. Copérnico quita a la Tierra del centro del universo. Vaya tela. Todos los pilares del mundo medieval se derrumban a la vez. El arte vive esta tensión. Por un lado llega a la perfección clásica, con Miguel Ángel o Rafael, pero enseguida reacciona con un estilo más raro, el manierismo, con figuras retorcidas y colores extraños que reflejan esa inestabilidad. El siglo XVII intenta poner orden en este caos, y lo hace a través de la razón. Es la revolución científica. Galileo, y sobre todo Newton, descubren que el universo no es un misterio divino, sino que se rige por leyes matemáticas predecibles. El universo es un gran reloj. Y en filosofía, Descartes dice «pienso, luego existo», poniendo la razón individual como el único cimiento seguro. Y el arte que corresponde a este siglo de grandes certezas y grandes dramas es el barroco. Es un arte grandioso, teatral, que busca impresionar. Por un lado, es el arte de la contrarreforma católica, que quiere seducir al fiel con iglesias desbordantes como las de Bernini en Roma. Y por otro, es el arte del poder absoluto de los reyes. El Palacio de Versalles es el ejemplo máximo. Un edificio y unos jardines diseñados con una geometría perfecta, para demostrar que el poder del rey es tan ordenado y absoluto como las leyes del universo de Newton. Toda esa confianza en la razón humana explota en el siglo XVIII, el siglo de las luces. Los filósofos como Voltaire o Rousseau usan la razón como un arma para criticar el absolutismo y la superstición. Y proponen un nuevo orden social basado en la libertad, la igualdad y la separación de poderes. El gran proyecto es la enciclopedia, que intenta reunir todo el saber humano en una sola obra. Y estas ideas no se quedan en los libros, claro. No, para nada. Inspiran la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Y la arquitectura cambia para reflejar estos nuevos ideales. Se abandona la pompa del barroco y se vuelve a la sobriedad y la virtud de la antigüedad clásica. El neoclasicismo llena las nuevas capitales de columnas, frontones y cúpulas, porque se asocia el estilo de la Grecia y la Roma republicana con el nuevo ideal de democracia. Una declaración de intenciones en toda regla. Sí, el siglo XVIII fue la revolución de las ideas, el XIX es la revolución de las máquinas. La revolución industrial.
Lo acelera todo de una forma nunca vista. Nace el capitalismo moderno, la clase obrera y las grandes ideologías que van a marcar los siguientes 200 años. Liberalismo, nacionalismo y, por supuesto, el socialismo de Marx. Y la ciencia vuelve a dar un par de glopes que nos mueven el suelo. Darwin nos dice que no somos una creación especial, sino el resultado de la evolución, un animal más. Y Pasteur descubre los gérmenes, cambiando para siempre la medicina. Cada vez hay menos espacio para explicaciones divinas, desde luego. El arte refleja esta velocidad y esta confusión. Se fragmenta en una carrera de ismos y justo cuando la fotografía amenaza con hacer que la pintura realista sea inútil, Llega el impresionismo. de repente a los pintores ya no les interesa pintar un paisaje, sino la sensación de la luz sobre ese paisaje en un momento concreto. El arte deja de ser una ventana a la realidad para ser una ventana a la percepción del artista. Y eso lo cambia todo. En medio de este torbellino, la arquitectura está perdida, ¿no? Totalmente. Por un lado, tiene materiales nuevos y alucinantes como el hierro y el cristal, que permiten construir cosas como la Torre Eiffel, un esqueleto de metal que escandalizó a todo el mundo. Pero por otro lado, hay una nostalgia tremenda por el pasado. Las ciudades se llenan de bancos que parecen templos griegos, parlamentos que parecen catedrales góticas, Es una lucha entre el futuro tecnológico y el pasado estilístico. y así llegamos al siglo XX, la era de los extremos, como la llaman. 2 guerras mundiales, la bomba atómica. La filosofía refleja ese trauma. El existencialismo nos habla de un mundo absurdo, sin un sentido predeterminado. Pero al mismo tiempo, la ciencia vive su época más revolucionaria. Einstein y la física cuántica nos demuestran que el universo reloj de Newton no era tan simple. Y la tecnología nos lleva a la luna y nos da el microchip, que es la semilla de la revolución digital. ¿Y cómo responde la arquitectura a este mundo nuevo? Funcional y a veces brutal. Con el movimiento moderno. Se acabó el adorno. Le Corbusier dice que la casa es una máquina para vivir. La belleza está en la función. Se busca la honestidad de los materiales. Hormigón visto, acero, cristal, edificios de líneas rectas, funcionales. Es la arquitectura de la era industrial en su máxima expresión. Lo que nos trae, por fin, a nuestro siglo, el XXI. El ensayo lo define por la hiperconectividad, una globalización que parece entrar en crisis y sobre todo, la emergencia climática como el gran problema que lo une todo. la filosofía se pregunta por los límites de la inteligencia artificial, del transhumanismo. Y la arquitectura, después de décadas de buscar estilos, parece que por fin ha encontrado una misión que la unifica de nuevo. La sostenibilidad. Exacto. Y para ello tiene una caja de herramientas completamente nueva. Oímos hablar de diseño paramétrico, que en el fondo es usar algoritmos para crear formas increíblemente complejas y eficientes. A menudo inspiradas en la naturaleza. Por eso empezamos a ver edificios que parecen esqueletos de ballena o nidos de pájaro. El futuro que plantea el texto es de vértigo, ¿eh? Habla de una posible singularidad tecnológica, de arte generado por IA, de ciudades que se tienen que adaptar sí o sí al cambio climático. Parece que el desafío ya no es si podemos hacerlo, sino si debemos y cómo. El latido de la historia se ha acelerado a un ritmo exponencial. Menuda viaje. Hemos recorrido 21 siglos viendo cómo cada época ha levantado, literalmente, sus ideas en piedra, ladrillo o acero. Desde esa armonía cósmica del panteón, Pasando por el argumento de piedra y luz de una catedral gótica hasta la función pura de un rascacielos o las formas orgánicas de un edificio hecho por un ordenador. la verdad es que sí. La arquitectura ha sido ese testigo que, sin decir una palabra, nos cuenta cuáles eran las aspiraciones, los miedos y las grandes certezas de cada momento. Y el texto acaba con una idea que da que pensar. Dice que, por primera vez, somos realmente conscientes de que el futuro no está escrito. Y que las decisiones que tomamos ahora van a darle forma de una manera radical. Ya no somos simples espectadores de la historia. Somos los arquitectos. Lo que nos deja una pregunta final para darle vueltas, ¿no? A ver. Si la arquitectura del pasado fue capaz de construir las sumas teológicas de la fe o los parlamentos de la democracia, Ya te veo venir. ¿qué edificio necesita construir nuestro siglo para albergar la solución a nuestros propios desafíos? ¿Cuál es la arquitectura para la crisis climática? O para regular la inteligencia artificial.